Bueno, estamos en el ejercicio 8 del práctico 17, cambio de variables. En este punto ya nos piden, nos da la región, ya nos dice qué tipo de coordenadas tenemos que usar para cambiar. Y tenemos que encontrar, tenemos que cambiar coordenada para poder resolverlo. Es decir, en realidad no nos está diciendo cambio de coordenadas, sino que pide que lo resolvamos a integral de esta función en esta región. Bien, entonces el ejercicio parcial nos les dice que tienen que cambiar coordenadas, les dice simplemente eso. Entonces están ustedes ver si tienen que cambiar las coordenadas o no, si les conviene o no. Entonces empezamos por la primera parte, que es ver la región. Está formada por esta cuádrica, por esta cónica, esta cuádrica también, perdón, y z mayor que c. Bien, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos por un lado una esfera, un cono, un plano. Por cómo está indicado esto acá, que en realidad es ahí, esta madre es ahí, nos quedaría entonces medio cono, porque estamos solamente con los mayores que 0, ¿bien? Porque es un cono que se abre de esta forma, ¿bien? Acuérdense que el que tiene signo contrario es el que nos indica para qué lado se abre el cono. Entonces, siendo este el que tiene signo contrario, ese sería el cono medio cono, nos quedaríamos solamente como z mayores que 0, nos quedamos con esto. Bien, recuerden que si está elevado al cuadrado es un cono, si no está elevado al cuadrado es un paraboloide. Bueno, una esfera no es mayor análisis, siempre son todos positivos. Entonces son todos positivos de igual coeficientes. Es una esfera de radio 1. Y algo más que tenemos de información es que es exterior al cono. Bien, en este caso lo está dando más información. Porque son esos casos ambiguos que puede pasar que se puede interpretar usando estas tres regiones en más de una figura. Entonces es importante que se dé este dato extra que nos va a permitir indicar qué parte de la región es. Exterior al cono significa, por ejemplo, tenemos acá el cono. Exterior significa todo lo que está para este lado. Todo lo que está acá. Bien, todo lo que está por fuera del cono. Eso es la parte exterior del cono. La parte interior lo que está en azul y la parte exterior lo que está en amarillo. Entonces vamos a GeoGebra graficar cada una de nuestras regiones. Tenemos por un lado nuestra esfera de radio 1 y por otro lado nuestro cono de radio, más de radio nada, ese es nuestro cono que se abre para Z. Si los podemos ver y analizar un poco nuestra región, fíjense, es la parte externa del cono, toda la parte para arriba, porque es toda la parte gris para arriba, porque z mayor que 0. Entonces es esta parte que cae ahí y después llega hasta abajo, que es hasta, como dijimos, hasta, está mal hecho ese dibujo, esta parte, o sea, esta parte es así, llega hasta acá, luego va por la parte que intersecta la esfera con el plano z igual a 0. Bien, subimos de vuelta y tenemos ahí. Bien, porque es la parte externa del cono. Bien, en cierta forma, si lo podemos ver de este lado, sigue así. Sigue con la circunferencia del cono. Básicamente tenemos, ahí no va, tenemos esa parte así. Porque, bien, esa parte, o sea, esta parte de acá es hueca, entonces la parte que rellena es toda esta de acá. Bien, porque aparte dijimos, la parte externa del cono. Bien, eso es la región. Entonces vamos a graficarla con GeoGebra para que quede más claro. Es como un bowl. ¿Me hagas una idea de un bowl? Bueno, más o menos es eso.
Por eso voy a graficar la región. Ahora yo la tengo acá ya individualizada. Saquemos los dibujos del cono y la esfera y ahí se ve claramente la región. ¿Ven? O sea, es una especie de bowl, nada más que adentro tiene cónico en vez de ovalado. Es un bowl, un plato para alimentar perros, que sea. ¿Bien? Esa es nuestra región de integración. Ahí la ven más claro, por si no la veían como era. Bien, fíjense en la parte externa del cono, porque lo de adentro es la parte interna, lo externo es la parte externa, literalmente, del cono. Entonces se refiere a todo lo que está entre la esfera por afuera y lo que está en el cono por dentro. Llega hasta 0 porque hasta z igual a 0 porque está especificado, z mayor es igual que 0. Y bueno, como dijimos, la región formada entre la esfera y el cono, la parte externa del cono. Si fuera la parte interna del cono, hubiera sido como un cono helado, hubiera sido así, y la esfera, lo que termina la esfera arriba, ¿bien? Para tener una idea de las diferencias. Ahora, ¿cómo planteamos a esto? ¿Con qué tipo de coordenadas nos conviene trabajar? Si estamos con coordenadas, o sea, el primer punto es qué cuádricas aparecen en nuestra región. En nuestra región aparecen dos cuádricas, que por un lado una esfera y por otro lado cono. Si aparecen esferas solas, fíjense que no aparecen cilindros, y conviene empezar planteándolo desde coordenadas polares esféricas, porque tenemos una esfera ahí. Ya vamos a ver qué pasa con el cono, pero desde el punto de vista de coordenadas polares esféricas, claramente lo está indicando que vayamos por esferas, porque, como digo, tenemos una esfera y algunos números van a ser constantes ahí. Si fuéramos coordenadas polares cilíndricas, fíjense que el techo estaría dado. Tenemos varios techos, entonces se nos dificulta. Fíjense ahí, lo vemos de costado. O sea, vemos el lado Z. Coordenadas polares cilíndricas, que podríamos ir con coordenadas polares cilíndricas en el sentido de que tenemos varias. Si yo voy cortando esto en distintas lonjas, voy a tener distintas circunferencias. Entonces, coordenadas polares cilíndricas podría ir, pero si lo vemos es que el problema cuando lo ponemos de costado, lo vemos desde este ángulo, o sea, lo vemos desde esta proyección, Z, esta es Y. No importa qué eje es este, puede ser también la X, porque esto es simétrico en todo aspecto. Fíjense, en el techo tenemos varios techos. Tenemos, por un lado, esta parte que es este techo, y por otro lado, este techo. Bien, entonces tengo que dividir la región en dos partes, algo que habíamos visto que en integrales triples y todo tipo de cosas era no conveniente hacerlo porque se dificultaba mucho. Entonces, si tenemos que ver una z superior y una z inferior, la inferior está fácil, es 0, digamos, esa siempre. Esa sí es clara. Pero la superior tenemos por un lado la del cono y por otro lado la de la esfera. Entonces, tenemos que, como digo, separar en dos regiones que nos va a dificultar mucho el trabajo. Y algo que, como vimos en el espacio, no recomendamos hacerlo. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Pero ven ahí desde un punto de vista, analizándolo un poco, esto no es de acá, es de ahí. Viéndolo desde un poco, vemos que complica un poco la existencia trabajar con cilíndricas. Entonces vamos a decir, no, vamos a trabajar con las. Ese es otro motivo más para elegir trabajar con las esféricas. Bien, entonces nuestras coordenadas polares vamos a transformar a coordenadas polares esféricas. Habíamos visto que, a ver si puedo robar del ejercicio anterior, así nos volvemos a escribir esto. Vamos a robar esto.
Entonces teníamos eso que habíamos visto. Estas eran las coordenadas polares que habíamos visto, las esféricas, que se transformaban así. Estos habíamos visto que eran, a cualquier punto lo orientábamos desde el centro de coordenadas, la distancia que estaba del centro al punto, luego una orientación del eje, o sea, con respecto al eje, que o sea que está a la izquierda o a la derecha, si giramos, alrededor de, perdón, o sea, si girábamos en revolución al eje Z, bien, para tener una idea, es decir, lo que quiero decir es esto, nos daba las coordenadas de estas polares, nos daban, tenemos un punto ahí, nos daba ρ, me refiero a este ángulo, bien, respecto a esa revolución, bien, si vemos desde proyección, significa cuánto revoluciona con respecto al eje Z, o sea, θ, y finalmente veíamos que tan abajo estábamos en ángulo con respecto, ese era phi, al eje Z, bien, o sea, como bajaba, que podía llegar hasta acá abajo, bien. Entonces eso era coordenadas polares esféricas. Entonces vamos a ver cómo podemos expresar a nuestras diferentes superficies en coordenadas polares esféricas. La esfera si pasamos de esto, habíamos visto que si reemplazamos a x y z por lo que nos da coordenadas polares esféricas, nos queda que esto es igual a ρ cuadrado igual a 1, es decir, ρ igual a 1 porque siempre es mayor que 0. Entonces, nuestra esfera se escribe como un ρ igual a 1. Luego tenemos que nuestro cono nos queda la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Si empezamos a trabajar un poco esto, nos va a quedar ρ al cuadrado coseno cuadrado de θ por seno de phi más ρ cuadrado por seno de θ cuadrado por seno de phi al cuadrado es igual a ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Bien, entonces lo que podemos ir haciendo acá es sacar factor común este y este. Y se va a hacer que nos quede una identidad trigonométrica fundamental, entonces nos va a quedar igual a 1 esa parte. Entonces nos va a quedar ρ cuadrado por seno cuadrado de phi es igual a ρ cuadrado por coseno cuadrado de phi. Este ρ se va con este. Y esto nos va a quedar entonces que es igual a seno sobre coseno es tangente cuadrado de ρ es igual a 1. Bien, entonces esa es la ecuación de nuestro cono. Bien, que es al cuadrado porque acuérdense que los conos se abren para arriba y para abajo, bien, entonces esta resolución tiene dos ángulos, es este para arriba y este para abajo, bien. Si nos quedamos con los ángulos con el medio cono, llevamos más detalles, eso no importa. Esa es la ecuación del cono, eso es lo importante, tenemos en cuenta. Entonces, fíjense, eso se puede escribir, lo bueno que queda, fíjense que el cono también queda expresado como algo sencillo, algo que no tiene gran complicaciones.
inclusive lo que da con respecto a una sola de las variables de las coordenadas polares. Entonces, vamos por el buen camino, significa que podemos plantearlo coordenadas polares esféricas. Si vemos el bowl, lo primero que vamos a ver es que acá podemos tener, fíjense, yo voy de este punto hasta este punto, acá tengo a ρ, entonces fíjense, la distancia que hay, o sea, cuando vemos a ρ, siempre está entre 0 y hasta 1. Entonces vemos más detalle acá. Uno diría, bueno, pero ¿qué pasa con el techo? ¿Qué pasa con el techo de nuestro bowl? Con el piso no hay problema, fíjense que en el piso yo hago así y sigo teniendo entre 0 y 1, porque esta es la distancia que me marca desde el centro de coordenada. Para abajo ya estoy, si yo voy para abajo ya estoy saliendo de bowl y ya no me corresponde a ningún valor de ROM. Entonces, fíjense, entonces para el piso no hay problema. Ahora, para el techo, fíjense que yo cuando estoy ahí, lo vemos desde arriba, saliendo del eje de coordenada, fíjense que si yo me acerco al bowl, ¿qué veo ahí? A la punta, el origen. Es decir, cualquier recta que salga del centro hacia afuera, que esté digamos, por fuera del cono, va a estar literalmente por fuera del cono y por fuera de esta región, y por consiguiente no va a haber valor posible de ρ. Es decir, si lo vemos de costado se ve más claro, saliendo del centro de coordenada, no puedo, o estoy, fíjense, voy pasando, estoy o fuera del cono, o ingreso al cono y entro a la región. Es decir, ρ siempre va a ir desde el centro, pasando por toda la región. Ahora vamos a expresarlo esto. Fíjense, si lo vemos el corte, esto va a quedar ahí. El ángulo este nos está ayudando a la perspectiva. Bueno. Perdón, estoy muy lejos. Ahí está. Estoy muy cerca. Ahí está, ahora sí. O sea, va a ser así. Que llega hasta acá. Y tiene hasta acá. Bien. Es que veo un poco la parte de abajo porque no estoy viendo uno de frente perfecto. Pero es de esta forma. Entonces, cualquier recta que me marca la distancia como del centro del origen hasta toda la región, siempre va a ir desde el centro hasta la esfera. Nunca vaya hasta el cono, porque el cono no puedo salir por el cono, porque si voy por el borde del cono o salgo por fuera. Y si estoy afuera ya no estoy en la región. Bien, si estoy adentro del cono estoy dentro de la región. Entonces ese es el detalle. Los conos van muy bien con coordenadas polares esféricas porque tienen esta particularidad de que siempre salen como están en el origen y son todas rectas y son rectos, los conos son conos rectos, siempre hace que estemos, o sea que cuando salgo del origen buscando el radio, la distancia, o bordeo el cono y nunca lo choco al cono, ¿bien? Entonces siempre todos los bordes van a estar entre 0 y la esfera, ¿bien? Entonces todo lo que está adentro, entre 0 y la esfera, que la esfera tiene radio 1. Después, vemos el ángulo phi, el ángulo θ, mejor dicho. El ángulo θ, acuérdense, era la revolución con respecto al eje Z. Para eso conviene verlo desde arriba. Y vemos que si yo quiero tomar todos los puntos, tengo que literalmente dar la vuelta entera. O sea, θ va entre 0 y 2pi. Bien, porque no es un cuarto así, no es un tercio. Es todo.
entonces va a ser 2pi. Y por último, cómo se mueve nuestro ángulo desde arriba hasta abajo. Fíjense en que, volviendo a esta perspectiva, vemos que yo voy desde acá arriba, voy bajando, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, llego hasta el cono, en el cono de ingreso, y fíjense en que voy bajando, ahí ingreso, o sea va a ser hasta phi igual a 1, y luego voy hasta el piso, o sea phi igual a 2, que ya sabemos su ángulo, que no es 0, ojo a la trampa, este ángulo no es 0, porque estoy con respecto al eje Z, ¿bien? Es este ángulo que está acá. Entonces eso de ahí es pi sobre 2, aparte de lo más alto. Esto es pi sobre 2. Y acá es el Z, este es el ángulo, perdón, dado por el cono. Es decir, el cono, estuvimos viendo recién, del cono, ¿ven? Esto es el cono, este es el ángulo que está dado por el cono. Como tuvimos viendo hace un rato acá, el cono queda descrito, un cono circular, queda descrito por el ángulo phi. Bien, esto ya tiene solución, como dijimos, esto tiene dos soluciones. Yo esto lo puedo resolver, me va a dar o pi sobre 4 o menos pi sobre 4. Porque, como dijimos, o el cono se abre o, si lo quieren decir, como 3pi sobre 4. Bien, es decir, o el cono se abre. Si lo vemos al cono de costado, es un reloj de arena, ¿bien? Es de X o Y porque es indistinto porque esto es simétrico. Fíjense, o se abre con este ángulo a 45 grados o con este otro ángulo que es 135 grados. Bien, por eso el cono queda descrito con esta fórmula, porque nos está diciendo todo lo que se está abriendo con phi igual a pi sobre 4 o 3pi sobre 4. Bien, entonces eso nos va formando el cono. Después las otras variables son libres, entonces lo van generando esa forma circular. Bien, entonces por eso que acá lo tenemos fácil, es la phi del cono, la phi positiva del cono, porque dijimos que la parte de arriba. Entonces acá la phi del cono, habíamos dicho que la tangente cuadrada de phi es igual a 1. Si dijimos que los z son mayores que 0, esa es la parte de arriba del cono, nos quedamos con que phi, esto es algo tangente de 1, pi sobre 4, pi sobre 4, ¿bien? Es decir, la puerta que se resuelve es que, como decimos que z son mayores que 0, estamos diciendo que la tangente de phi es igual a 1, es decir, cotangente de 1 nos va a dar el phi, que nos va a dar phi igual a pi sobre 4. Bien, entonces acá es pi sobre 4, menos igual que phi, menos igual que phi sobre 2. Bien, con eso encontramos la expresión de nuestra región, muy simple, ¿bien? Y acá aprendimos algo nuevo, si hay conos y esferas, es coordenadas polares esféricas, porque fíjense que todos nos quedan números también. Bien, los conos es una comodidad dentro de coordenadas polares esféricas, sobre todo si están centrados en el origen, porque nos va a quedar todos números y sencillos de entender. No nos afectan demasiado a entender, de cómo no nos afecta demasiado en cómo queda la región cuando tenemos a una esfera la intersectamos con un cono. Bien, porque enseguida quedan pedazos de la esfera. Bien, entonces las coordenadas polares van a seguir siendo números porque simplemente quedan pedazos de la esfera. No quedan pedazos deformes, sino quedan pedazos enteros de la esfera. Bien, donde siguen valiendo las coordenadas polares esféricas desde el punto de vista como números constantes. Un detalle a tener en cuenta es que yo estoy escribiendo en GeoGebra justamente estas regiones usando las coordenadas polares esféricas, y fíjense en que usando todos estos números obtengo la región exacta, que es este bowl, como yo digo, esta especie de bowl con el centro cónico.
Bien, entonces nos quedó que ρ, perdón, está entre 0 y 1, que phi está entre... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Para no perder todo lo que tenemos ahí, recién hecho acá, lo que vamos a hacer es una captura de esto. Bien, entonces ahí nos queda sencillo y fácil de entender. Bien, entonces ahí tenemos lo que vamos a hacer. Le queda una pizarra para que no nos confunde, sobre todo esto que está acá, que es los límites de integración. Entonces ya con eso vamos a hacer lo siguiente. Nuestra integral de nuestra región. Bueno, antes de hacer eso, creamos nuestra región en las coordenadas polares de nuestra región van a ser las ρ, phi, tita y phi, tal que ρ esté entre 0 y 1, tita esté entre 0 y 2pi, da toda la vuelta, y phi va, dijimos, entre pi sobre 4 y pi sobre 2. Entonces ahora sí, con eso vamos a escribir nuestra integral de x por y cuadrado de b, nuestra región, es igual a la integral entre 0 y, 0 y nada, pi sobre 4, pi sobre 2, 0, 2pi, 0 y 1, de, ahora a la x la escribimos como ρ por coseno de tita por seno de phi, por ρ al cuadrado, seno cuadrado de phi, por seno de phi al cuadrado también, fíjense que estoy elevando al cuadrado la i, por el valor absoluto del jacobiano, que era este, esto ρ y tita, dijimos, de ρ de phi de tita de phi. Entonces esto nos va a quedar. Esto nos va a quedar, bueno, acomodando todo. Esto de acá, acuérdense, habíamos dicho que era, digamos acá, era ρ cuadrado por seno de phi, ¿bien? Acuérdense sin el signo contrario porque es el valor absoluto y seno siempre es mayor que 0, por eso hay que sacarle el menos. Entonces esto nos va a quedar acomodando, nos va a quedar que esto es igual a ρ a la quinta, porque tenemos ρ acá al cuadrado, 4, 5, coseno de phi por seno cuadrado de phi por, tenemos acá seno, seno, seno a la 5 de esta cosa. A la 5 no, a la 4 se me va el 1, 2, 3, 4, sí, seno a la 4. De ρ de tita de phi. Entonces empezamos a resolver y nos queda la parte de ρ es fácil, nos va a dar
1, porque esto es phi a las... un secto nos queda, porque esto es phi a las 6 sobre 6, entre 0 y 1 nos queda un secto. Un secto coseno de tita por seno cuadrado de tita por seno a la 4 de phi berro de phi. Sacamos todo lo que no nos sirve para seguir trabajando. Bien, entonces nos va a quedar. Esto lo podemos hacer por cálculo auxiliar. La integral de coseno de phi por seno cuadrado de phi la podemos resolver por sustitución. Tengo todo eso y me va a quedar la integral de la t de t al cuadrado, perdón. Entonces nos va a quedar t al cubo sobre 3 más c, es decir, nos va a quedar seno al cubo de phi sobre 3 más. Bien, entonces con eso ya podemos resolver aquello de allá y nos va a quedar la integral entre pi sobre 4 pi sobre 2 de un sexto del seno a la 4 de phi por seno al cubo de phi sobre 3 entre 0 y 2 pi. Bien, acuérdense, sacamos la constante 0 porque estamos haciendo regla de Barrow, pero lo importante es que seno de pi y seno de 0 es lo mismo. Bien, y particularmente 0. Entonces 0, esto nos va a dar 0. Esto de acá es igual a 0 porque seno de 2 pi es 0 y seno de pi es 0. Entonces nos va a quedar la integral de 0 de phi, es decir, esto es 0. Bien, acuérdense que la integral de algo que es 0 es 0. Y con eso terminamos el ejercicio, nos da la integral que era 0. Pero bueno, lo importante, acuérdense, no es resolver la integral, sino es llegar a esta expresión. Bien, entonces sí es importante que ustedes sepan graficar a mano y encontrar la región de integración a mano para encontrar correctamente los límites de integración. Muchas veces conviene lo que hacer es proyectar para, por ejemplo, sacar los valores, hacer cosas similares que hacíamos acá, o sea, los poníamos de costado. Les conviene hacer eso, proyectar y ver los ángulos y cosas así, ¿bien? O verlos de arriba, como hicimos. Todas estas cuestiones les conviene hacer a ustedes a mano con las proyecciones, ¿bien? Tanto la proyección de arriba como la proyección de costado. Fíjense que cualquier ángulo siempre es la misma proyección, por eso no importa. Y con eso pueden encontrar los límites de integración correctamente.